de equipo de laboratorio como a nivel nacional en ciertas iniciativas. No puedo compartir pantalla así que si me dan acceso, se los agradecería. Por favor. Doctora López, ¿cómo está? Te escucho, Profesor Valiente, me enorgullece compartir este espacio con usted. ¿cierto? Es Sí, un honor es un tenerla honor, acá. es un honor. ¿Ah? Ahí, Fernando. Ya, voy a hacer, porque tengo 25 minutos, me dijeron, y siempre me paso, así que espero que esta vez no sea el caso. No tenía como llamarla la charla, así que le puse científicos en acción durante la pandemia. ¿Ya? Em, bueno, esto comienza, ¿cierto? El 30, el 31 de enero, donde la Sociedad de Microbiología y la sociedad eleva una carta pública, ¿cierto? Abierta, que va dirigida al Ministerio de Ciencia, al MinSal y al ISP, con el afán de poner a disposición a los socios, ¿cierto? Y científicos para poder apalear la pandemia. Esto hay que recordar que partió los primeros casos el 8 de diciembre del 2019, y ya el 31 de diciembre, ¿cierto? Sabíamos que había un patógeno nuevo, ¿cierto? Que estaba causando eh, algún estrago, ¿cierto? En la parte oriental del planeta. Entonces, ¿cierto? El 31 de enero nosotros mandamos esta carta, y ya rápidamente el 16 de febrero, 15 días después, se genera esta primera reunión, que es una reunión importante porque participa tanto el Ministerio de Ciencia como el Ministerio de Salud. ¿Ya? Hay que recordar que el Ministerio de Ciencia era un ministerio nuevo, en ese tiempo todavía era más nuevo aún, y la interacción con otros ministerios, ¿cierto? Se había dado de manera bastante frágil. Por lo tanto, esto sienta algún precedente para poder generar cosas, ¿sí? Y dentro de esas cosas, ¿cierto? Se trata de articular una red de laboratorios universitarios para apoyar en el diagnóstico de SARS-CoV-2. Y el 3 de marzo, casi un mes después de que nosotros hayamos mandado la carta, ¿cierto? Y 15 días después que nos hayamos reunido, llega el primer caso, o se detecta el primer caso, ¿cierto? De SARS-CoV-2 en Chile, en la región, en Talca, que si no mal recuerdo, en el cual, y aquí le pongo el TTA porque desde ahí, ¿cierto? Del minuto uno deberíamos haber empezado a hacer el TTA, y creo que ahí fue una de las mayores falencias que pudimos ver. A la fecha, ¿cierto? 3 de marzo, ya habían 92.000 infectados, y 3.000 fallecidos. ¿Ya? Este es el mapa que ustedes lo pueden ver a esa fecha. Entonces rápidamente levantamos un catastro para poder ver quién recurso humano para poder apoyar esto. Y muchos levantaron la mano, ¿sí? Pero no bastaba solamente con tener un termociclador y un gabinete de bioseguridad, sino que había que tener ciertas certificaciones, había que tener recursos humanos capacitados, etcétera. Y de las ciertos 147 respuestas que se obtuvieron, ustedes pueden ver que solamente 42 cumplían los 3 requisitos mínimos que nosotros habíamos propuesto. Y además teníamos una normativa vigente, ¿cierto? Porque dado que íbamos a hacer un laboratorio que prestaba el servicio de diagnóstico, íbamos a tener que regirnos por el decreto 20, ¿cierto? Que rige a los laboratorios clínicos, y que habían ciertas cosas que son bastante específicas, como por ejemplo que la dirección técnica de los laboratorios tenía que ser eh, ejercida por un médico cirujano con especialidad en laboratorio clínico, o tecnólogo médico, ¿cierto? O químico farmacéutico o bioquímico. Em, y ustedes comprenderán que en la heterogeneidad de todos los laboratorios que hay en Chile, ¿cierto? Muchos de los jefes de laboratorio no necesariamente son de estas 4 carreras, ¿cierto? Como profesión. Por lo tanto, eso se nos redujo mucho el universo para poder partir.
Sin embargo, ¿cierto? Se pudo partir con un piloto, en lo cual se utilizaron estos 7 laboratorios, en el cual parte la Universidad de Antofagasta, en la región norte, en la región central, la Autónoma, la USACH y la Universidad de Chile, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad de Concepción y la Universidad Magallanes, y aquí hay que sumar la Universidad de Atacama, que ellos partieron, ¿cierto?, con un convenio con la Ceremi propia de su región. Y ya el 26 de marzo, o sea, ya un mes después de tener el primer caso, teníamos la autorización, ¿cierto?, para poder apoyar y prestar el servicio de diagnóstico de SARS-CoV-2. De manera paralela, el ISP logró secuenciar, ¿cierto?, los primeros casos que se produjeron en el país, esto demostrando la capacidad que podíamos tener en nuestro país, ¿cierto?, y poder, además de diagnosticar el virus, ¿cierto?, poder ir secuenciando, ¿cierto?, los genomas completos. La pregunta siempre ha sido, ¿qué detecto? ¿Ya? Y esto, después la doctora López podemos discutir, ¿cierto? Porque los anticuerpos es una estrategia para yo poder detectar si estuve infectado, ¿cierto? O estoy vacunado hoy día. em, y puedo tener diferentes mediciones, ¿ya? Y aquí le hago una tablita en las cuales eh, diferentes vacunas, ¿cierto? Pueden tener diferentes respuestas de anticuerpos. Y eso es un poco la discusión que está hoy día en base a la utilización de los test rápidos que miden esta respuesta de anticuerpos. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que ver es que si estoy infectado, ¿sí? O infectada, y para eso tengo que ver el virus, ¿ya? ¿Qué puedo ver del virus? Puedo ver el genoma del virus, puedo ver las proteínas virales, ¿ya? Y para eso hay diferentes técnicas. Sin embargo, en la técnica, el gold estándar es el RT-PCR. Por lo tanto, nuestro servicio de diagnóstico, ¿cierto?, tenía que ser sí o sí de RT-PCR. Un poco el flujo de esto, ¿cierto? Parte con la toma de muestra. Si bien el hisopado nasofaringeo se ha utilizado ampliamente, hoy día hay otras alternativas, como por ejemplo de la muestra de saliva. Después tenemos la recolección de la muestra. Ustedes pueden ver aquí al ladito de los números del título, pueden ver el tiempo aproximado, ¿ya? Si bien la toma de muestra puede durar entre 2 a 5 minutos, la recolección de la muestra, que es desde que la muestra yo la tomo y llega a un laboratorio de diagnóstico, fíjense ahí, esto puede durar hasta 72 horas. Eso quiere decir 3 días, ¿ya? Dependiendo de la cercanía de la localidad, ¿cierto?, donde se encuentre emplazado el laboratorio de diagnóstico. Em, en la preparación de la muestra uno puede hacer ensayos, ¿cierto?, individuales o agrupados, lo que se llama cotidianamente pooling. Y posterior a eso se hace la extracción de RNA y el PCR en tiempo real, lo cual en ambos settings, ¿cierto?, no se debería demorar más de entre 4 a 6 horas, ¿ya? Para finalmente obtener los resultados y comunicar los resultados hoy día, afortunadamente, en una plataforma nacional de toma de muestra, en la cual el 90% de los laboratorios están conectados a esta plataforma, por lo tanto se ven los resultados en tiempo real. En términos de costo, es bastante variable, ¿cierto? Tenemos varios pasos ahí, como la toma de muestra, la extracción del RNA, el kit de diagnóstico, y esto solamente en insumo, por lo tanto no considera la mano de obra ni lo fungible. Y esto me gustaría recalcarlo porque para poder partir, para poder nosotros hacer este diagnóstico, la ANID, por medio del Ministerio de Ciencia, levantó un fondo de 1.500 millones de pesos para que los laboratorios, ¿cierto?, pudiesen funcionar, ¿ya? Estos fondos no eran, si bien no eran concursables, pero sí cada remesa, ¿cierto?, iba siendo pedida de acorde a la necesidad que tuviese ese laboratorio. Em, una de las cosas importantes a recalcar es que esto no es homogéneo, es extremadamente heterogéneo desde la toma de muestra, la extracción de RNA, que puede ser manual o automatizada, em, y los kits de diagnóstico, ¿sí? Ustedes pueden ver en esta tabla, cada uno de los puntos morados es un kit de diagnóstico diferente.
Hoy día en el mercado existen más de 400 kits de diagnóstico, ¿ya? Por lo tanto, hacer una normalización de esto es extremadamente complejo. Em, Sin embargo, acá en Chile, con la ayuda del ISP, ¿cierto? Y el Consejo de Técnicas del Laboratorio del MinSal, hemos podido de alguna manera hacer el tracking de cuáles son los kits que se usan en Chile, ¿cierto? Y poder ver cuáles son las debilidades y fortalezas de cada uno. Em, Uno de los puntos débiles que tuvimos durante el año pasado fue el acceso a los EPP, ¿sí? A los elementos de protección personal. Y para ello tuvimos que buscar ciertas alternativas. Una de ellas fue estos visores, ¿cierto? Que se usaba una transparencia como visor, pero el soporte era una impresión en 3D. Y aquí, gracias al Fab Lab de la Universidad de Chile, pudimos darle visores, ¿cierto?, a gran parte de los laboratorios universitarios que partieron. Otro de los hitos que se genera, ¿cierto?, en este grupo de investigadores de diferentes universidades es el consorcio de genomas SARS-CoV-2, que tempranamente en Chile empieza a secuenciar, ¿cierto?, apoyando las labores del ISP. El 2020, entre los meses de junio y noviembre, diría yo, eh, tuvieron una gran tasa de secuenciación hasta que, ¿cierto? Viene este cambio a un plan de genómica, de vigilancia genómica, que lo empieza a liderar el Ministerio de Ciencia con el Ministerio de Salud, en el cual les voy a hablar un poquito más adelante. Em, Me gusta poner esto porque es una de las cosas que uno no esperaría, ¿cierto? Que puedan suceder, que es básicamente cuando empezamos a tener tantos kits tan heterogéneos, ¿cierto? Empezamos a ver que no tenemos todos los implementos necesarios en nuestro país, ¿ya? Em, una de las técnicas para extraer RNA son las bolitas magnéticas, y para eso se necesita un magneto, ¿sí? Que comercialmente ese magneto llega a valer 500.000 pesos, ¿sí? Sin embargo, no estaban en el mercado, no había stock, estaban agotadísimos, por lo tanto, nuevamente, una red de impresoras 3D, ¿cierto? Fueron capaces de imprimir esto y poder, además, distribuirlo a todos los hospitales, tanto universitarios, o sea, a todos los laboratorios, tanto universitarios como del servicio público, para no quedarse pegados, ¿cierto?, en el paso de extracción y poder darle un flujo continuo a lo que era el diagnóstico. El año pasado terminaron, a diciembre del año pasado terminaron 132 laboratorios acreditados para hacer diagnóstico, de los cuales 50 eran laboratorios públicos, 51 privados, 2 salmoneras y 30 laboratorios universitarios, que ustedes pueden ver acá que estaban emplazados en todas las regiones, ¿cierto?, de nuestro país, o casi todas las regiones. ¿Sí? Hay una que no tiene. Y esto permitió, ¿cierto?, que se hicieran alrededor de 4.200 diagnósticos al día aproximadamente, y en recursos humanos habían detrás de todo esto, a nivel nacional, 692 trabajadores, ¿sí? Em, por lo tanto, fue un esfuerzo bastante grande que se hizo para poder alcanzar a diagnosticar el 15% de los diagnósticos a nivel nacional en esta red universitaria, ¿ya? Esto fue, como les dije, como apoyo del Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud, la Sociedad de Microbiología, la Sociedad de Inmunología, la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular y el Consejo de Universidades, tanto privadas como públicas. Perdón. ¿Qué sucedió el 2021? El 1 de enero esto dejó de ser materia del Ministerio de Ciencia y pasó al Ministerio de Salud, ¿ya? Ahí hubo un cambio de las reglas del juego, y de los cuales, de los 30, de los 30 laboratorios universitarios, solo pudieron continuar estos que están en rojo, que son 19, ¿ya? Afortunadamente muchos de ellos están emplazados en diferentes regiones, ¿sí? Y en la región metropolitana habían muchos laboratorios, de los cuales quedaron 2 de la Universidad de Chile, 1 de la Universidad de Santiago y 2 de la Universidad de San Sebastián. Sin embargo, se incrementó la cantidad de laboratorios públicos a 69 y de laboratorios privados a 84. Por lo tanto, hoy día tenemos 172 laboratorios haciendo diagnóstico de SARS-CoV-2 por RT-PCR. Importante que al día de hoy, ¿cierto?, esto sigue en el alza. Hoy día tenemos 177 millones de casos, con casi 3.900.000, ¿cierto?,
perdón, 3.835.994 muertes. Em, y se habla mucho de la vacunación, ¿cierto? Pero ustedes pueden ver las dosis administradas, ¿cierto? No alcanza ni siquiera a un porcentaje considerable de la población mundial. Los datos hoy día en Chile seguimos teniendo casi 40.000 casos activos, ¿cierto? Con casos diarios de 6.600 aproximadamente. Si bien tenemos una alta cantidad de exámenes, ustedes pueden ver ahí que en las últimas 24 horas hay casi 82.000 exámenes informados. Ustedes pueden ver acá en este gráfico en morado que esto siempre ha ido al alza y los laboratorios universitarios siguen bordeando entre un 18 a un 15% del apoyo a nivel nacional. Em, pero no solamente hicimos eso en el laboratorio, quiero dar las gracias, ¿cierto?, a cada uno de los integrantes del grupo SARS-CoV-2 que se formó en el programa de virología. Ese R&D, Research, y no es desarrollo, es Research y diagnóstico, en este caso en particular. Em, y nuestro grupo de investigación, ¿cierto?, se trabajó en diferentes proyectos y como en cada uno de los proyectos, algunos dieron más créditos que otros, ¿cierto? En conjunto con muchísimas instituciones, ¿cierto? Con la Facultad de Química, de Ciencias Químicas Farmacéuticas, con la Universidad Católica, ¿cierto? La USACH, empresas privadas, etcétera. Pero tempranamente, ¿cierto? Fuimos capaces de hacer, por ejemplo, la optimización de protocolos de extracción careciendo o sea, perdón, protocolos de PCR careciendo del paso de extracción, dado el quiebre de stock que en algún minuto sufrimos el año pasado. Por lo tanto, eso permitía seguir haciendo el diagnóstico, ¿cierto? A pesar de tener algunos stocks que no estaban disponibles. O como hacer la vigilancia, ¿cierto?, de SARS-CoV-2 en aguas residuales, que hoy día es un proyecto que está tomando mucho impulso a nivel nacional para poder ver la huella epidemiológica, ¿cierto?, del virus en las diferentes regiones. O este que es bastante importante porque es una validación del test de antígeno en pacientes asintomáticos. Eso es una discusión que está bastante hoy día en la prensa, ¿cierto? Porque se utiliza el test de antígeno en pacientes sintomáticos, o sea, que tienen síntomas, y la discusión es que en pacientes asintomáticos se pierde sensibilidad, y nosotros pudimos hacer un piloto bastante bonito en la región de Iquique, ¿cierto? En búsqueda activa de casos, y si quieren podemos comentar los resultados en breve. Pero una de nuestras estrellas, de nuestros proyectos de estrellas, ¿cierto?, fue el pseudotipo que se desarrolló en el laboratorio de VIH con spike de SARS-CoV-2, el cual nos permitió medir anticuerpos neutralizantes. Nosotros en el laboratorio somos un laboratorio que trabajamos en VIH, teníamos bastante experiencia, y básicamente eso nos sirvió para poder hacer un virus, ¿cierto?, de VIH que tiene una luciferasa que entrega bioluminiscencia y en su envoltura, ¿cierto?, lo disfrazamos con la proteína spike de SARS-CoV-2. Y eso nos permite, a través de una célula que tiene el receptor AC2, ¿cierto?, que también se generó en el laboratorio, poder medir en muestras de suero o plasma, ¿cierto?, la cantidad de anticuerpos. En el año pasado, ¿cierto?, estábamos abocados en lo que era la medición de anticuerpos en plasmas de pacientes convalecientes de SARS-CoV-2 o que hayan estado infectados, ¿cierto? Todo en esto pensando en esta transferencia de plasma, ¿cierto? Como una intervención. Sin embargo, hoy día con la vacuna, ¿cierto? Tenemos que pensar en otras utilidades, como por ejemplo ver si las vacunas nos generan anticuerpos neutralizantes y si esos anticuerpos neutralizantes, ¿cierto?, son capaces de neutralizar las diferentes variantes que andan dando vuelta. Esto afortunadamente lo fuimos capaces de poder publicarlo en una muy buena revista, y bueno, muchos de los que están aquí presentes, ¿cierto?, son autores de este trabajo. Las colaboraciones y usos que tenemos, ¿cierto?, actualmente son en 3 diferentes clinical trials, ¿cierto?, que es 2 en plasma convaleciente y uno en el estudio clínico en fase 3 de Sinovac con la Universidad Católica, y muchos proyectos, ¿cierto?, y uno de los proyectos de la doctora López, que está acá presente, en los cuales se hace seguimiento de inmunidad de personas infectadas, ¿sí? Muchos proyectos ANID
de asignación rápida postularon poder hacer esto y nosotros afortunadamente tenemos la herramienta para hacerlo, por lo tanto fuimos capaces de colaborar, ¿cierto?, con todos estos investigadores. Y hay otros estudios, ¿cierto?, que son inmunidad en personas vacunadas, inmunocomprometidas, etcétera, con la Clínica Santa María, y con el doctor Vaso vamos a hacer un estudio de inmunidad en personas mayores, ¿cierto?, en los ELEAM, Senama y en la Mutual de Seguridad. Hasta el minuto hemos pasado ya más de 10.000 muestras, ¿cierto?, de suero por este sistema. Y importante, ¿cierto?, que se ha hecho una transferencia tecnológica de manera gratuita, firmado por un MTA, a 7 instituciones, ¿cierto?, en 7 países, entre ellos Uruguay, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Panamá y Noruega. La versatilidad que tenemos, ¿cierto?, en el futuro es estudiar los nuevos linajes. Hoy ya tenemos variantes de preocupación y variantes de interés, ¿cierto? Una de las variantes de interés es esta C37, que tiene mucha prevalencia en nuestro país, casi un 33% en los últimos 60 días, ¿cierto?, de las secuencias que tenemos disponibles. Podemos ver acá la distribución, esto al día de ayer, un 40% de esta P1 o Brasil, hoy día tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama, Gamma creo, y la 77, ¿cierto?, es la lambda. Y ahí podemos ver que hay otras variantes circulantes, y la versatilidad de esto es que nosotros podemos, ¿cierto?, sacar esta spike y ponerle una spike de otra variante y ver cómo funciona esto. Y siempre me gusta dejar esta pregunta: ¿qué vamos a hacer después de la pandemia? ¿Sí? Porque los científicos yo creo que ya hemos cumplido una cuota de cosas que podemos hacer, pero después van a venir otros problemas y nos estamos mirando mucho para el futuro. Eso. Muchas gracias, Fernando, por tu exposición. Entonces ahora le damos el paso a la profesora Mercedes. Profe, ¿tiene el micrófono apagado? Sí, ahora voy. ¿Puede compartir pantalla si quiere? Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, Fernando. Yo había tenido la oportunidad de ver algo que había presentado Ricardo, pero me pareció muy ilustrativa la presentación que tú nos diste de cómo ha ido, de cómo fue pasando esto, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. La verdad es que voy a hacerle un popurrí, voy a tratar de demorarme lo menos posible. Fernando me conoce, soy muy buena para hablar, así que voy a tratar de hacerlo muy rápido, vamos a ver si me resulta. Y la idea que le puse a la presentación fue preservar la salud como objetivo, ¿cierto?, fundamental de, yo creo, que todos y todas los que nos encontramos acá. Y voy a hablarles así muy brevemente de la situación epidemiológica en Chile, un poquito sobre las distintas estrategias que se han utilizado en el país para combatir la pandemia, vacunas contra COVID-19, muy brevemente, y la pregunta con la que terminó Fernando, me parece que ojalá pudiéramos discutirla, es, bueno, ¿qué seguimos? ¿Cómo sigue esto, cierto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo vemos todos? Para entender la realidad epidemiológica del país, yo creo que lo primero que hay que hacer es apuntar a la realidad epidemiológica del mundo entero. Y en este primer cuadro, es un cuadro un poco antiguo, pero da fundamentalmente lo mismo, es del 18 de abril del 2021, y muestra el número de casos reportados semanalmente por la Organización Mundial de la Salud y las muertes a nivel global. Y lo interesante de este cuadro es que muestra las distintas regiones del mundo en distintos colores, así las Américas están en amarillo, y los países del sudeste asiático y África están en color un poco como lila o morado, azulito y verde.
Y lo importante acá es hacer notar de que, y podemos discutir por qué, porque estos números tienen varias razones, pero uno ve claramente que hay dos zonas en el mundo en cuanto al enfrentamiento de la pandemia. Una zona que tiene que ver fundamentalmente, uno podría decir, con Europa y la América, y otra zona que tiene que ver con el sudeste asiático y fundamentalmente los países de Australia, Nueva Zelanda, algunos países del norte de Europa. En cuanto al número de casos, ¿cierto? Hay un tipo de epidemia en algunas regiones y otro tipo de epidemia en otras regiones. Y como siempre nos gusta compararnos con aquellos que están peor, ¿cierto? Nosotros diariamente escuchamos cuando nos comparamos con los números que aparecen en Brasil o en Argentina, ¿cierto? O durante las olas que afectaron a Europa. La comparación que a mí me gusta más es hacerlo con los países que lo han hecho muy bien. Aquí yo les muestro tres como un ejemplo: Noruega, que son países distintos, por eso los muestro, con realidades distintas, con gobiernos distintos, pero probablemente con una visión que entiende que la salud de las personas está por sobre el tratamiento de la enfermedad. Noruega, Australia y Nueva Zelanda, y ustedes ven cómo a partir de las olas que todos los países tuvieron, ellos hicieron distintas estrategias que les permitieron controlar la infección. Y hoy día estos países, la mayor parte de ellos, al día de hoy, a excepción de Noruega, que tiene algún pic muy pequeño hoy día, la infección está totalmente controlada, y las restricciones a las libertades individuales de las personas de esos países están solamente restringidas a nivel de la frontera, ¿sí? La realidad de Chile es totalmente distinta. Acá nosotros tenemos en este primer cuadro el número de casos de la primera ola en Chile. Hacer notar de que la primera ola en Chile ocurre entre junio y julio, ¿cierto?, del año 2020, después de las medidas de mitigación que se usaron, el número de casos cae, pero nunca baja a niveles aceptables de control. Nos mantenemos con algo que uno podría decir probablemente malamente, pero permite entender, con una especie de endemia alta, ¿cierto?, con un número de casos muy alto, que empieza a elevarse nuevamente en enero, hasta la situación que tenemos hoy día en el país. Este número de casos que ustedes ven acá, que es extraordinariamente alto para el número de habitantes que tiene Chile, se da además en una situación en que en esta primera ola la gracia que tuvimos es que fue asincrónica, es decir, era una primera ola que estaba centralizada fundamentalmente en la región metropolitana. En esta segunda ola ha sido una ola un poquito más sincrónica, que ha afectado no solamente a Santiago, sino que también a las regiones, y eso explica un poco esta especie como, ¿cierto?, de alargamiento, ¿cierto?, desde un pic o de varios pics superpuestos. Cuando uno mira entonces el número de casos reportados del virus, de la infección en Chile en cuanto a su forma más grave, que es la internación en unidades de cuidado intensivo, estos son los promedios móviles semanales que están sacados desde el 24 de abril hacia el 12 de junio, y ocupamos el 24 de abril porque es el momento en que la ola que tuvimos en marzo comienza a bajar, ¿cierto? Y ustedes ven cómo la ocupación tanto de UCI de pacientes COVID como de no COVID baja. El no COVID obviamente se mantiene más o menos estable, porque los pacientes la patología no COVID es una patología estable, y sin embargo a partir ya del 22 de mayo empezamos a ver el nuevo quiebre que empieza a elevarse rápidamente. Notar que estos números que están dando cuenta de alrededor de 4.000 camas UCI ocupadas a nivel nacional, representa alrededor del 500% de camas UCI que teníamos al principio de la pandemia, ¿sí? Y eso da cuenta de la magnitud de la epidemia en el país.
En cuanto a la mortalidad, nosotros hoy día tenemos alrededor de 40.000 muertos, las cifras de hoy día, que fueron 218, probablemente a final el sábado, el DEIS ya contará con 40.000 muertos entre pacientes confirmados por PCR y pacientes probables, lo cual es una cifra enorme. Nosotros desde hace ya algunas semanas hemos estado teniendo alrededor de 1.000 muertos semanales, ¿sí? Y estas son las curvas de mortalidad, de pacientes ingresados en la UCI. Aquí está mayo de este año, mayo del 2020, mayo del 2021, y ustedes ven entonces cómo se ha empezado a producir un alza en el grupo etario de 60 a 70 años. Lo mismo se ha producido un alza en el grupo mayor de 70 años y un alza muchísimo más importante en los grupos menores, y eso podemos discutirlo después en relación a las vacunas que se están utilizando. Sin duda entonces nosotros tenemos que entender, y esto a mí me pidieron que hablara de vacuna, y pueden decir, oye, ¿por qué está hablando todo esto y no hablando de vacuna? Estoy hablando todo esto porque es muy importante entender el marco estratégico en el cual el inicio de la inmunización en Chile se produce, ¿sí? Y el marco estratégico sanitario en el cual se introducen las vacunas en Chile es un marco estratégico que se ha utilizado en muchos países del mundo, que dejó de utilizarse en otros, que iniciaron vacunas, por ejemplo, el Reino Unido y Israel, y que se basa fundamentalmente en el contagio progresivo o estrategias de mitigación, a diferencia de la estrategia que se usaron en otros países, que fue la estrategia de eliminación, o la mal llamada, a mí no me gusta llamarla así, cero COVID. Pero en el fondo la diferencia entre ambas radica en que en la de contagio progresivo, uno pone el énfasis en administrar la pandemia y en dotar de test suficientes para diagnosticarlo y dotar de alguna fortaleza, fundamentalmente en Chile, en la última parte de la atención en salud, que son los ventiladores mecánicos, ¿sí? Más que cortar la cadena de contagio propiamente tal, ¿sí? En la otra estrategia, la estrategia de eliminación, el punto focal está en cortar la cadena de transmisión y por lo tanto, junto con aplicar testeos a la población, se fortalece la atención primaria de salud y la trazabilidad y aislamiento de los casos y los contactos de manera de evitar la transmisión comunitaria, ¿sí? Entonces son dos estrategias absolutamente distintas, y las vacunas se insertan de manera distinta en estas dos estrategias. En la estrategia de contagio progresivo, de mitigación, las vacunas son usadas como una panacea para terminar con la pandemia. En cambio, en la de eliminación son utilizadas tranquilamente porque ellos ya controlaron la circulación del virus, y por lo tanto pueden darse algún tiempo, entre comillas. Esto es discutible, podemos discutir porque hay distintas, hay distintas realidades, hay distintos ejemplos, pero en general, digamos, le dan un espacio a las vacunas con una circulación viral muy baja o cero, para que ellas puedan, digamos, realizar su magia en toda en toda su magnitud. Y junto con esto, además, obviamente, viene una vigilancia genómica real, no una vigilancia genómica azarosa, sino que una vigilancia genómica en las zonas donde se encuentran los brotes, para poder detectar la transmisión comunitaria de variantes de interés o variantes de preocupación. Bueno, no me voy a concentrar en esto para que podamos ir avanzando, ¿cierto? La principal proteína antigénica del virus es la proteína S, que es la proteína que el virus usa como ligando para ingresar al receptor AC2.
de las células fundamentalmente respiratorias, pero no solamente eso, particularmente en los casos más graves, en el neumocisto tipo 2, que es un macrófago alveolar indispensable para la mantención de la interfase alveolo-capilar, y es esa célula, ¿cierto?, la que es muy alterada en los casos graves de COVID-19 y que da cuenta del gravísimo compromiso pulmonar que tienen los pacientes. Sin embargo, el receptor de este virus está distribuido uniformemente en varios otros órganos y en varios otros tejidos, y da cuenta del resto de la sintomatología. El SARS-CoV-2 no tiene solamente un antígeno, no solamente tiene la proteína S como antígeno, tiene otros antígenos, entre ellos ya les comentaba Fernando, el antígeno N, pero hay otros. Pero sin duda el antígeno S es el más inmunodominante y además es el más relevante desde el siguiente punto de vista. La proteína S es la proteína que es el ligando para el receptor y por lo tanto es el blanco predilecto que tienen los anticuerpos que van a neutralizar o van a bloquear la entrada del virus a la célula. Si uno quisiera pensar cuál es el gol estándar de una vacuna, el gol estándar de una vacuna es producir anticuerpos neutralizantes que permitan bloquear el ingreso del virus a la célula y de esa manera prevenir el contagio. Para que esto sea posible, tiene que inducir esta vacuna tiene que inducir una muy buena respuesta inmune celular, para que esta buena respuesta inmune celular sea capaz de generar anticuerpos del isotipo y de la afinidad necesaria para que sean buenos neutralizantes, ¿sí? Entonces una vacuna, cuando tiene un buen título de anticuerpos neutralizantes, en general es una vacuna que además genera una excelente respuesta de linfocitos T, y el gol estándar, ¿sí? Obviamente no todas las vacunas previenen el contagio, hay algunas vacunas que impiden la enfermedad, y hay otras que solamente impiden el desarrollo o disminuyen el desarrollo de la enfermedad grave y de la muerte, ¿sí? Esto es parte de los resultados que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Nosotros estamos preparando el manuscrito, hemos evaluado cerca de 100 y tantos pacientes con distintos tipos de enfermedad, ¿cierto?, con distintos tipos de manifestaciones clínicas, y lo que vemos es fundamentalmente lo que ha sido reportado en otros estudios. Estos pacientes durante su enfermedad grave, aquí ustedes tienen los pacientes separados entre sujetos controles, enfermedad moderada, severa, y los pacientes que están recuperados, y como ha sido reportado en otros estudios, los pacientes severos se caracterizan por una gran neutrofilia y por niveles relativos, y ahí hay muchas diferencias, y tiene que ver con la severidad de la enfermedad, con distintos subtipos de severidad, ya sea si necesitan ventilación mecánica o naricera o ventilación de alto flujo. Tienen aumentado algunas otras poblaciones como son los eosinófilos y los basófilos. Cuando uno ve la dinámica de estas células, quiero que se enfoquen en la dinámica de las células CD8, que es la más interesante. Aquí tenemos solamente pacientes muy severos conectados a ventilación mecánica, y ustedes ven cómo son pacientes que tienen linfocitos TCD8 muy bajos, lo cual es coherente con la gravedad de su enfermedad, y que posteriormente, en la medida que ellos van saliendo de la enfermedad hasta que se recuperan, la cantidad de linfocitos CD8 va aumentando. Paralelo a eso, durante la enfermedad estos CD8 están altamente activados, y cuando mejoran su activación cae, paralelo a la activación, y ya que tienen que pensar que en el fondo la respuesta inmune en pacientes severos es una respuesta inmune anómala, entonces a pesar de estar activados, estos linfocitos TCD8 no sirven y están cansadísimos, están exhaustos, y no pueden ejercer sus funciones, y eso se recupera lentamente, más lentamente en los CD4, como ustedes pueden ver acá, y probablemente esta recuperación lenta de estas células pueda tener que ver algo con el COVID prolongado, ¿cierto?, que podemos discutirlo después.
En cuanto a anticuerpos, no hay ninguna, cosa nueva, salvo una cosa que les voy a comentar ahora al terminar esto, pero son los pacientes severos, tienen muchos más anticuerpos de clase IgG, y que es variable, o sea, hay pacientes que tienen altos títulos de anticuerpos IgG, otros pacientes que tienen más bajos títulos de anticuerpos IgG, y lo único que está diciendo estos anticuerpos IgG es que los individuos han tomado contacto con el virus SARS-CoV-2 o se han vacunado. El nivel de protección que estos tienen es materia que corresponde a otros exámenes para, digamos, calificar realmente el nivel de protección de estos pacientes. Interesantemente, los pacientes que, que tienen el virus SARS-CoV-2 o que han tenido COVID-19 y que se vacunan, tienen títulos de anticuerpos que son muchísimo más interesantes y muchísimo más elevados. Vamos a pasar, yo lo único que quería hacer notar sobre vacunas, para no pasarme del tiempo, es que cuando hablamos de una vacuna, tenemos que hablar de dos conceptos que son muy relevantes. Un concepto que es el concepto de la eficacia de la vacuna. Y la eficacia de la vacuna es el grado de protección contra una infección que confiere la vacuna. Y el grado de protección es un grado de protección que se mide a nivel individual por un estudio clínico de casos versus controles, es decir, vacunados versus no vacunados. A diferencia de cuando hablamos de efectividad. La efectividad de una vacuna es el porcentaje de la población que queda efectivamente protegido en condiciones reales de vacunación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eficacia, hablamos de una medición individual. Cuando hablamos de efectividad, hablamos de una medición poblacional. Por lo tanto, cuando hablamos de vacunas para poder entender cómo funcionan, tenemos que entender que las vacunas tienen una función individual, que es la de generar, la de imitar una infección natural y generar una respuesta inmune secundaria y por ende una respuesta de memoria inmunológica que nos permita protegernos en el largo plazo y ojalá de por vida contra la infección natural. En este caso, esto que está aquí mostrado en la diapositiva es la eficacia individual, es decir, la capacidad que tiene la vacuna puesta en mí o en ustedes de generar memoria inmunológica protectora. Sin embargo, eso no es todo en las vacunas, ¿sí? No basta con que en un individuo o que en un estudio caso control nosotros digamos la eficacia de una vacuna es tal o cual. Nosotros tenemos que medir esa eficacia a nivel poblacional. Y a nivel poblacional lo que nosotros buscamos es la anhelada inmunidad de grupo. Inmunidad de grupo que no es un porcentaje de oro, ¿me entiendes? No es que nosotros cuando lleguemos a un 80% de la población vacunada vamos a obtener inmunidad de grupo, cuando lleguemos a un 60% la vamos a lograr. Eso no es así, porque la inmunidad de grupo no solamente depende del porcentaje de personas vacunadas, sino que también de la eficacia de la vacuna. Y no solamente de la eficacia de la vacuna, sino que también de la capacidad que tenga esta de cortar el contagio, ¿sí? Es decir, a vacunas menos eficaces, el porcentaje de la población vacunada que tú tengas para lograr inmunidad de grupo es muchísimo mayor, hasta llegar a un 100% en términos teóricos, pero además, si esta vacuna no logra cortar el contagio o es muy mala cortando el contagio, eso significa que las mismas personas vacunadas, que si bien están protegidas de hacer la enfermedad grave y están protegidas de morir, van a seguir contagiándose y por lo tanto contagiando al resto y la circulación viral va a continuar en la comunidad y eso hace mucho más difícil lograr prontamente la inmunidad de grupo. ¿Y cuál es el concepto de inmunidad de grupo? El concepto de inmunidad de grupo es en el cual cuando tú inmunizas a una población artificialmente con una vacuna, tú logras que mientras más individuos vacunados, la posibilidad de que un individuo enfermo
o infectado contacte a un susceptible ya sea porque la vacuna no funcionó, no le prendió, porque su sistema inmune ese día andaba reguleque y no se inmunizó, sea 0, ¿sí? Y de esa manera entonces ustedes protegen a la población completa, tanto a los vacunados como a los susceptibles. Sin duda, y yo creo que estamos todos de acuerdo acá, las vacunas son seguras y eficaces, y eso es un hecho de la causa, ¿sí? Las vacunas han logrado disminuir la cantidad de un montón de enfermedades infectocontagiosas, erradicar la viruela. Si no fuera por las organizaciones que tenemos últimamente en el mundo, probablemente erradicar también la poliomielitis. Y sin duda, debido a que esta biotecnología o esta técnica es tan tremendamente importante para preservar la salud de los individuos, es que se debe asegurar a todo evento que las vacunas sean distribuidas en forma equitativa y oportuna en toda la población. Y para eso uno debería empezar a conversar, ya que estamos en procesos de conversación, de reflexión y de análisis en Chile, si las vacunas como dispositivos biotecnológicos pueden considerarse bienes comunes de toda la humanidad, tal como lo planteó el inventor de la vacuna contra la poliomielitis. Si en las preguntas podemos hablar sobre las vacunas en particular, yo creo, me gustaría poder conversar, solamente quiero mostrarles esto. Esta es la distribución de la vacunación en el mundo. Fíjense ustedes que la distribución es sumamente inequitativa. Hay países que tienen un gran porcentaje de vacunas y se han vacunado a muchas personas, entre ellos Chile, y sin embargo hay otros países que no tienen hoy día ningún acceso real a las vacunas contra el COVID-19 y se espera que probablemente las vacunas lleguen cerca del 2024, entre ellos muchos países de África. Llamar la atención sobre un hecho, y si pudiéramos tener posibilidad de conversar, el más grande productor de vacunas en el mundo, que es la India, no tiene vacunas disponibles para su población en la cantidad suficiente. Y de ahí entonces viene una discusión muy profunda que nosotros tenemos que hacer sobre cómo ciertas biotecnologías, ciertos dispositivos biotecnológicos, ciertos medicamentos que son indispensables para mantener la salud de la comunidad, en tanto la salud de la comunidad también determina la salud de cada uno de nosotros, deben entonces estar en un estatus especial, deben entenderse en un estatus especial, en un estatus legal especial, y en mi opinión, de que ese estatus especial es que estos medicamentos, estas biotecnologías, se consideren un bien común de todos y de todas. Y por último, y podemos hablar de las vacunas y perfectamente de las características de las 4 vacunas que tenemos en Chile ahora, en la discusión y en las preguntas. Solamente mostrarles este dibujo, y con esto termino. El manejo de una pandemia no puede entenderse como un manejo que solamente sea biomédico, ¿sí? Eso es un error garrafal. La pandemia es un proceso que es económico, que es social, que es cultural y que es biomédico también, ¿sí? Es un fenómeno muy complejo, y para lograr controlarlo hay que entender esa complejidad y evitar la simplificación. Y si ustedes se fijan, esta es una adaptación me lo compartió una epidemióloga muy amiga mía, Sandra Cortés, en donde se muestra que la estrategia para enfrentar el COVID o cualquier pandemia debió haber sido siempre como pensar en distintas slides de un queso, ¿cierto? Donde en los orificios del queso va entrando el virus, ¿cierto? Mientras más slide pongas, mientras más pedazos de queso pongas, la posibilidad que haya agujeros para que se meta el virus hasta llegar al individuo es mucho menor, ¿sí? Por lo tanto, si tú solamente pones
todas las fichas en los ventiladores mecánicos, o en una enorme cantidad de test, o en las vacunas, estás errando porque estás dejando infinitos orificios por donde el virus va a seguir circulando en la comunidad, y vas a tener que, a pesar de haber tenido algunas medidas que son correctas, por ejemplo, lo que comentaba Fernando del testeo que se organizó, de las vacunas, por ejemplo, finalmente el manejo de la pandemia sigue siendo un desastre hoy en día. Con eso termino y muchas gracias. Muchas gracias, profe, por su presentación bastante ilustrativa. José, ¿estás por ahí? José. Parece que no contesta la José. Entonces vamos a dar paso a la sección de preguntas. Recuerden que pueden escribir en el chat si quieren, o pueden levantar la mano y hacer la pregunta ustedes mismos. Mauricio tiene una pregunta. Por favor, Mauricio, te escuchamos. Hola, sí, buenas tardes a Hola, todos y buenas todo. tardes. Le quería, o sea, ambas presentaciones fueron muy buenas, la verdad. A la profesora Merced, quería consultar respecto a que ella nombró en un comienzo que habían dos formas estratégicas como de marco sanitario para enfrentar la inmunización. Una era el contagio creo, progresivo y mitigación, que fue, creo, la que optó Chile. Y la otra era la de cortar la cadena de transmisión directamente. Mi pregunta era respecto a si los países que lo hicieron tan bien en comparación con nosotros o con otras regiones de América Latina como Noruega o Australia, ¿tomaron la misma alternativa de nosotros o no? No, a ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, porque de repente, claro, uno dice, mira, no, es que nosotros lo hicimos todo mal. Por ejemplo, mira, Israel tomó nuestra misma estrategia al inicio, tomó una estrategia que tiene distintos nombres, ¿sí? Pero que en el fondo yo le puse administración del contagio porque eran cuarentenas que iban y venían, ¿cierto? Y que en el fondo finalmente siempre en el mejor momento de la pandemia el número de casos en Chile fue extremadamente alto, ¿sí? Nunca llegamos a niveles bajos. Y eso obviamente es muy complicado para lograr lo que sigue, que es la trazabilidad y el aislamiento de los casos. Israel tenía esa estrategia, pero se da cuenta obviamente que falla, que la mortalidad es muy alta, y lo que hace entonces es que, aprovechando el inicio de la vacunación, y paralelamente a ella, ellos inician un proceso de cuarentena, pero cuarentena verdadera, no como las que tenemos en Chile. Nosotros nos hemos acostumbrado a que pareciera que las cuarentenas son de 4 meses, de 3 meses, no, las cuarentenas son el último peldaño en las medidas de disminución de la movilidad, y son muy cortitas, no duran más allá de 3, 4 semanas, 6 semanas a lo más. Tienen que disminuir la movilidad de la gente en un 20%, con todo lo que eso significa, ¿sí? Por eso yo les decía de que esto tenía que ser no solamente sanitario, sino que tiene que tener todo el resto, económico, cultural, etc. Entonces lo que hace Israel es hacer un lockdown, o sea, una cuarentena muy estricta, y si me permite, no sé si alcanzo a mostrarles, pero ellos logran, a ver, voy a compartirles pantalla para que vean, ellos logran, este es el caso de Israel porque ellos vacunaron con Pfizer, ¿sí? Pfizer es esta vacuna, estas son las curvas de la vacuna, las curvas en rojo los pacientes vacunados, en azul los pacientes no vacunados o con placebo, en este cuadrito los resultados de la primera dosis, en este cuadrito los resultados de la segunda dosis. Con la primera dosis los sujetos tienen una protección, una eficacia de un 67%, con la segunda dosis un 95%, y cuando hacen los estudios de campo los porcentajes se mantienen, es una muy buena vacuna, logra parar no solamente la enfermedad, sino que también el contagio. Y lo que hacen entonces en Australia esto es el número de casos de los australianos antes de la inmunización, entonces ellos hacen un lockdown acá, una cuarentena acá, lo que baja
rápidamente el número de casos. Si tú haces un lockdown bien, con una movilidad de menos de un 20%, el número de casos baja rápidamente, ¿sí? Y cuando estaban en esta pendiente de baja, ellos incorporan la Pfizer, ¿sí? Y con eso hoy día ellos tienen una situación bastante controlada. El único problema que tienen los israelitas es que se les ocurrió no vacunar a los palestinos que viven al lado, y bueno, ahí Fernando convendrá conmigo que es una muy mala idea porque ahí sigue circulando el virus, ¿no? Y la aparición de nuevas variantes puede aparecer. Pero en fin, en el fondo, el punto es, mira, no hay vacuna buena ni mala cuando ésta supera el 50 y tantos % de eficacia. ¿Ok? En una epidemia, pandemia como nosotros la tenemos, en un momento en que no hay vacunas para poder elegir, ¿sí? Que uno tiene la vacuna que tiene, no puede darse el lujo de decir yo me quiero vacunar con esta o con esta otra, ¿sí? Uno recibe la vacuna que recibe. El punto está es que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los expertos que, asesoran al gobierno, tienen que tener la inteligencia suficiente para adaptar la estrategia sanitaria a la vacuna que tenemos, ¿sí? Dependiendo de la vacuna, de sus fortalezas y sus debilidades, es la estrategia sanitaria que tú ocupas cuando tú empiezas a inmunizar. Porque el objetivo es que la inmunización te sirva para cortar la cadena de contagio, ¿sí? Para disminuir la circulación viral y solucionar el problema. Entonces, en los países que optaron por eliminación, yo conozco muy bien el caso de Australia y el caso de Nueva Zelanda, porque tengo amigos ahí. Los australianos empezaron a vacunar hace poco y llevan menos del 5% de su población vacunada y se lo están tomando todo con mucha calma. Los neozelandeses todavía no empiezan a vacunar, que yo sepa, ¿sí? Y la verdad es que van a hacerlo pronto probablemente, pero no tienen la presión que es la enfermedad. Ya, entiendo. Gracias, profe. Fernando, ¿algún comentario al respecto? No, en realidad estoy totalmente de acuerdo con la doctora López. Ok. Ignacio también tiene una pregunta. Ignacio, ¿te escuchamos? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, súper bien. Hola, bueno, muchas gracias por las dos presentaciones, estuvieron muy buenas a mi parecer. Bueno, y ya que esto es como un curso de diálogo, quería preguntarles una opinión más que nada. Hace pocos días la Colmet sacó un plan, así como para reformular el plan que tiene el Ministerio de Salud, y quería saber cuáles son sus opiniones en lo que dice la Colmet en este plan. No sé si lo han leído completamente, pero estuvo en las noticias todo el rato, entonces si tienen alguna opinión, si creen que está bien, debería aplicarse, que si es muy tarde tal vez, etcétera. Cualquiera de los dos, o los dos mejor sería que respondieran. Fernando, partimos Gracias. contigo primero. Sí, no hay problema. Sí, mira, el plan es un plan que, ¿cómo le llaman? Un cortocircuito, ¿cierto? Que es un plan que se ha utilizado en otros lugares. Y claro, es lo que dice la doctora López. Finalmente, yo tengo que hacer un plan nacional de acuerdo a la capacidad, ¿cierto?, a las plataformas de vacunación que nosotros estamos utilizando, ¿ya? Y eso tiene que ir de la mano con cientos de otros problemas, ¿ya? No basta con empezar a hacer estas cuarentenas dinámicas en las cuales yo vivo acá en Ñuñoa, ¿cierto? Y de Grecia hacia el sur es Macul y de Grecia para acá en Ñuñoa, ¿cierto? Entonces una persona que cruza a otro lado está en cuarentena y la otra no. Nada, disculpar, pero la persona que está llevando el virus, ¿cierto? El virus no se va a quedar en la mitad de Grecia, ¿sí? Va a pasar con ese individuo infectado. Por lo tanto, dentro de esa concepción hay que generar un plan y este plan viene a soportar ciertas cosas, ¿cierto? Que estaban fuera de lo que tenía planteado el gobierno hoy en día. Sin embargo, ¿cierto? Acá también hay un componente extremadamente político, ¿ya? De cómo yo genero este plan. Finalmente,
el país tiene que funcionar económicamente, ¿cierto? Entonces, chuta, yo abro los colegios no solamente por la sanidad de los cabros chicos, o de los niños, sino que finalmente es porque tengo que darle espacio, ¿cierto?, a los padres también para que vayan a trabajar y generen esta matriz productiva. ¿Te fijas? Entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos de manera integral para que el sistema sufra lo menos posible y podamos lograr, ¿cierto?, contener esta pandemia? Si finalmente hoy día la tenemos totalmente descontrolada aún, ¿ya? Somos el ejemplo el peor ejemplo, ¿cierto?, de un país que vacuna mucho y que tiene muchos contagios, ¿ya? Y eso no puede ser. Tenemos que cambiar la estrategia y tenemos que sentarnos todos a ver cuál es la mejor, ¿sí? Tenemos un sistema que diagnostica mucho, perfecto. Tenemos un sistema que está vacunando mucho, a pesar de que hay unas bajas y que hay segmentos que ha sido complejo. Tenemos hoy día, creo que a un 77% de cobertura de la primera dosis, ¿cierto?, que es bastante alto en todos los segmentos. Entonces, claro, cuando se ponen los intereses económicos del país al control de la pandemia, ahí entramos en otra discusión, ¿sí? Y esa discusión creo que hay que darla con mucha altura de mira hoy en día. Profe, ¿algún comentario? Sí, yo muy de acuerdo con el profesor Valiente, súper de acuerdo. A mí sí me parece, yo leí lo del Colmet, es un documento grande, ¿cierto? Difícil de masticar para mucha gente. Me gustó un poco más la columna de Juan Carlos Saiz, ¿cierto? En La Tercera el otro día, que es ¿cierto? Que en el fondo resume muy bien la estrategia. Yo creo que la lección que uno saca de ese documento es, de nuevo, que la pandemia es una tragedia a esta altura, pues un desastre natural, si lo quieres, de tal magnitud, que había una necesidad perentoria de que fuera, tomado, analizado y dirigido por el gobierno, ¿sí? No es un asunto solo de la autoridad sanitaria, ¿sí? Tiene que haber una intersectorialidad en el manejo de la pandemia, porque no solamente tiene que ver con aislar a la gente o testear a la gente, hay muchas cosas culturales. ¿Para qué vamos a decir que nosotros veníamos saliendo o no veníamos saliendo? Estábamos en el medio de una de las crisis políticas y sociales más importantes de los últimos 100 años. O sea, yo creo que incluso uno podría decir que ni siquiera la crisis del 73, ¿cierto?, era tan importante por la profundidad de lo que habíamos visto. Entonces se requería otro manejo. Y yo quiero mostrar, si de nuevo me voy a permitir compartir pantalla, porque yo les voy a mostrar, mira, buscando ahí, porque soy un poquito obsesiva, buscando ahí, digamos, qué mostrar, por qué habían estas diferencias. Me encontré con este paper que tiene algunos errores, digamos, metodológicos, pero sirve para poner el punto. Fíjense que este es un paper que salió en el JAMA hace algún tiempo. Fíjense que aquí lo que hacen es comparar las dos estrategias, las estrategias de eliminación versus las de mitigación. En rojo las de eliminación, en azul las de mitigación. Y fíjense, aquí está el primer gráfico, las muertes, obvio, ¿sí? Si tú cortas la cadena de contagio, la mortalidad va a ser muy baja, ¿sí?, en comparación con los países que eligieron mitigación o, digamos, contagio o administración del contagio, ¿sí? Si tú entonces vas a uno de las cosas que siempre se dijeron, tenemos que proteger la economía. Bueno, veamos qué pasa con el Producto Geográfico Bruto. Y claro, en ambos casos, durante la primera hora cae en forma importante, pero en la medida en que ellos cortan la cadena de contagio, los países que cortan la cadena de contagio, empiezan a ver una recuperación paulatina de su economía, lenta pero paulatina. A diferencia de los otros países que mantienen economías relativamente estancadas, podríamos discutir en Chile lo que pasa, que es bien impactante lo que pasa en Chile, pero en general mantienen economías que se estancan porque
están en estas cuarentenas dinámicas, como decía el profesor, que salen y entran y salen, y con una incertidumbre y qué sé yo. Y el otro punto son las libertades sociales, ¿cierto? Que claramente, de nuevo, en estas cuarentenas que van y vienen, en estos estados de excepción que se alargan por siempre, bueno, finalmente los países que eligen la eliminación, que pareciera que ponen las reglas más estrictas, son los que en el largo plazo son los que menos restringen las libertades individuales. Entonces, uno podría decir que sí, en Chile se tomaron decisiones equivocadas, y yo creo que eso tuvo varias oportunidades. A mí la que en particular más me choca, la primera me choca, pero esta vez me choca la de enero, ¿cierto? Porque teniendo la oportunidad de haber tenido las vacunas que teníamos, era necesario un cambio de estrategia, y otro gallo cantaría, sí, otro gallo cantaría hoy día. Muchas gracias. Rodolfo, vamos con Rodolfo, la última pregunta. Te escuchamos, Rodolfo, por favor, cortito, en honor al tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, súper. Sí. Ya. Ya han tocado varias cosas que iba a preguntar, pero por eso voy a hacerla corta. Antes que nada, muy didáctica la exposición de ambos, muy entretenido. Ahora, por lo que me ha tocado informarme, todas las pandemias tienen su propio camino en el fondo, y lo único que podemos hacer con las vacunas o con algún tipo de aislamiento es aplanar la curva, como se dice, disminuir los casos. Pero por lo general, si comparamos las pandemias anteriores, todas tienen un ciclo determinado, ¿ya? Y lo que me gustaría preguntar es si están de acuerdo con el pronóstico matemático que establece que al ritmo que vamos actualmente los contagios bajarían bruscamente entre agosto y septiembre. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿se ha determinado si la vacuna tiene un efecto real a corto o largo plazo? ¿De cuánto sería su inmunidad? Muchas gracias, Rodolfo. Fernando, te tiro la más difícil. Tú la primera y yo la segunda. Es bien complejo, o sea, yo de repente me saco el sombrero por estas simulaciones matemáticas que hacen mucho, porque si bien hay datos para poder hacerlas, es difícil predecir algo que es impredecible, ¿sí? Hay mucha incertidumbre detrás. Sin ir más lejos, hace 5 meses pensamos que la vacunación, ¿cierto?, iba a ser una de las estrategias que iba a funcionar. Sin embargo, empezaron a aparecer las variantes, y estas variantes, ¿cierto?, tienen características diferentes, para lo cual las vacunas fueron diseñadas, ¿ya? Y eso puede ser un cuento de nunca acabar si nosotros no somos capaces de contener, ¿cierto?, de manera efectiva la pandemia, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Por eso el plan de vigilancia genómica es tan importante. Nosotros tenemos que saber qué es lo que está circulando en nuestro país, pero además tenemos que saber lo que está circulando en los países vecinos. No sacamos nada con nosotros no somos una isla, ya no somos como Nueva Zelanda, como Australia. Nosotros tenemos vecinos, ¿cierto? Tenemos Argentina, tenemos Perú, tenemos Bolivia, y tenemos cientos de pasos fronterizos en los cuales está pasando gente. Hoy día, afortunadamente, está mucho más controlado, porque están cerrados, ¿cierto?, para algunas cosas. Pero ese traspaso, ¿cierto? Cada uno de los países tiene que tener un plan de vigilancia, ¿cierto? Y de vacunación además, ¿sí? La doctora López lo ilustró muy bien, lo que pasa con Israel y Palestina, ¿ya? Y acá pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Estamos de alguna manera pensando en poner una tercera dosis, ¿cierto? Una cuarta, una quinta, una sexta dosis, pero no sacamos nada si nuestros vecinos, ¿cierto?, ni siquiera se han vacunado, ¿ya? Eso hay que pensarlo muy bien desde la estrategia, ¿ya? Y ahí traigo otra discusión a la mesa, ¿cierto? Hay que vacunar a los niños, niñas y adolescentes. Eso es una discusión que no se ha dado, ¿sí? Se dio la autorización, y afortunadamente tenemos el acceso a la vacuna y vamos a partir. ¿Es realmente necesario? Esa otra discusión. Entonces, claro, yo te podría decir, van a bajar los contagios, quizás sí van a bajar, pero también tenemos que ir muy de acuerdo
con las medidas que vamos tomando, ¿ya? No podemos dar pases de vacaciones, no podemos entregar un pase de movilidad, ¿cierto? Que no es el tiempo para entregarlo, ¿sí? Y no sé qué va a pasar más allá. Vienen las fiestas patrias, ¿cierto? Y eso también puede ser que se abra de nuevo, que se relaje. El aeropuerto afortunadamente sigue cerrado, pero ¿cuánto se va a sostener ese cierre de frontera? ¿Ya? Por eso es súper importante ir viendo, esto es multifactorial, ¿ya? Esto no es un problema de los médicos, ¿sí? Es un problema de toda la sociedad y de todas las disciplinas, es tan disciplinar. Por lo tanto, eso es lo que uno trata de poner sobre la mesa, que se escuchen todas, ¿cierto? Las problemáticas, ¿cierto? O las ideas para poder llegar a la mejor estrategia. Lo que sucede, y esto es súper importante, lo que pasa en la región metropolitana no necesariamente, ¿cierto?, es lo que pasa en Maule, es lo que pasa en Los Lagos, es lo que pasa en Magallanes, en Atacama, en Tarapacá, ¿cierto? Cada una de las regiones tiene su propio ecosistema. Por lo tanto, hay que verlo de manera extremadamente, ¿cierto?, detallista para cada uno de los escenarios. Y eso no se está haciendo, ¿sí? O se hace de manera muy vaga, ¿ya? Uno echa de menos ciertas medidas, ¿cierto?, que tratan de ser bien centralistas y que se extienden a lo largo de Chile, pero las realidades son totalmente diferentes en otras regiones. Entonces es difícil, ¿sí? Es difícil pronosticar algo así. Yo te podría decir, quizás en la región metropolitana sí van a bajar, pero no sé cómo se va a comportar, ¿cierto?, los lagos, los ríos o Antofagasta. Y lo vemos, sí, lo vemos diariamente. Hoy día tenemos altos contagios, ¿cierto?, en Aysén o en otras regiones, que no es lo mismo que se vive en todo el territorio. Así que no lo sé, me cuesta. Yo sé que aquí las simulaciones matemáticas pueden ayudar mucho, y han pronosticado varias cosas, ¿sí? Sin embargo, hay que ponerle ese factor o esa variable de incertidumbre que muchas veces no la estamos previendo. Sí, Profe, yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando, absolutamente de acuerdo. Yo creo que las modelaciones matemáticas tienen un espacio, pero no son la realidad. ¿Sí? Las modelaciones matemáticas están hechas por un algoritmo. Un algoritmo es una mirada de una persona, además, de un problema en particular. Y por lo tanto es como que uno mirara una foto desde un solo ángulo, ¿cierto? Y no el panorama completo. Yo creo que eso, esa confianza que también vimos en algún minuto, de que se confiaba más en las personas que modelaban matemáticamente, y menos en la gente de campo, en los virólogos, por ejemplo, ¿cierto? En los epidemiólogos de campo, en los salubristas de campo, yo creo que fue otro de los grandes errores. Yo me acuerdo muy bien cuando me encontré con un profesor del programa de virología en enero, cuando recién apareció el virus, y me dijo, esto en enero del 2020, el 2019, me dijo, esto va a ser un desastre, me dijo, esto va a ser una pandemia, y me lo dijo claramente. Y no había hecho ningún modelamiento matemático, ¿sí? Él me lo dijo con la experiencia que él tenía. Totalmente de acuerdo además con lo de la inmunidad de grupo que planteaba Fernando, o sea, la vacuna con la que nosotros nos estamos vacunando, Sinovac, es una vacuna que tiene una eficacia, por lo menos hasta donde sabemos, de un 57%, no previene el contagio, y por lo tanto el porcentaje de población vacunada tiene que ser extremadamente alto para que nosotros veamos algún efecto, y eso tiene que incluir necesariamente a los niños, ¿sí? La población objetivo nuestra o sea, hoy día nosotros, con el porcentaje de vacunas que tenemos, ya estamos vacunando, recuerden, al grupo a los 20, nos faltan todavía 11 millones de personas que vacunar, ¿sí? Entonces estamos muy lejos de un porcentaje de vacunación, digamos, aceptable. Y por último, el desafío enorme que nosotros tenemos, en lo que decía Fernando también muy, muy prístinamente. Nosotros no estamos aislados, y la salud de nosotros depende también de la salud de nuestros vecinos. Y en ese sentido entonces tendremos que conversar, y yo, bueno, como soy inmunóloga me preocupo de las vacunas, hay una serie de iniciativas
que plantean traer plantas de desarrollo, yo soy súper honesta, siempre Fernando me conoce, ¿cierto? Plantas de desarrollo de vacuna en Chile, que la empresa esto, nosotros no necesitamos plantas de desarrollo de vacuna, solamente. En la India hay plantas en donde se envasan vacunas, y la población no tiene acceso a esas vacunas, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es un plan, y probablemente un plan regional, una gran plataforma regional de vigilancia epidemiológica, virológica e inmunológica frente a nuevas pandemias, donde pongamos sobre la mesa los expertices que han ganado una serie de personas, entre ellos, por ejemplo, el programa de virología, que se ha destacado por el trabajo que ha tenido durante esta pandemia. Poner sobre la mesa esas capacidades en un esfuerzo que sea regional, porque van a haber próximas pandemias, y esto no es el agorero del mal, ¿cierto? No, es una realidad, o sea, sabemos que va a pasar, y por lo tanto tenemos que estar preparados para la próxima. Muchas gracias. Quisiera ahora para finalizar simplemente darles 1 o 2 minutos a cada uno para que pueda dar unas palabras al cierre, ya sea un mensaje o algo que quieran dejar ahí para la reflexión. Y me gustaría que si pudieran también se pudieran referir a en general, quizás como poniéndole una nota si quieren, a cuál ha sido el manejo de la pandemia del gobierno. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Cómo lo podrían evaluar? De manera muy simple, quizás poniéndole una nota si quieren. Y eso. Profe, partimos con usted. ¿Con que yo, conmigo? Sí, con profe, sí. Ya, sí. Chuta, yo me voy a ir al chancho. Yo creo que yo creo que el gobierno hizo 2 cosas buenas en esta pandemia. Solamente 2 cosas buenas. Uno, las vacunas, que tienen su lado malo porque las negociaciones son bien oscuras, pero en fin, las vacunas. Y el esfuerzo que se hizo en dotar una red de testeo, ¿sí? El resto a mí me han parecido improvisaciones, falta de visión, falta de autocrítica, etc. Así que mi nota es un 3, y solamente por el asunto de las vacunas y el test, y le pondría un 2,5, pero estoy buena hoy día. y para que el profesor Valiente no diga que yo siempre me voy al chancho. Okay. Entonces vamos con Fernando a ver si pasa o no pasa, pues, si aprueba o no aprueba el gobierno. Puta, es difícil poner una nota, ¿eh? Porque es como evaluar una prueba de un estudiante, ¿cierto? De repente hay párrafos que está muy bien, ¿cierto? Después te caíste, después chamullaste, después inventaste, después volviste, ¿cierto? Te leíste un paper y escribiste la cuestión. Entonces, yo creo que es súper dinámico esto, ¿ya? Se han hecho cosas buenas, se han hecho cosas malas. Yo no sería tan eh, rudo como la doctora López, pero no por ser conservador, ¿cierto? Ni amarillo, ¿cierto? En una opinión política, ¿ya? Creo que una nota justa sería un 4.8, quizás, ¿ya? No más que eso lo dejaría en algo regular, ¿cierto? Ni bueno ni muy bueno. Pero como te digo, esto es dinámico, ¿cierto? Las decisiones que se van tomando, si bien hay mucha improvisación, también se apoya poco en la evidencia, ¿ya? Y eso es lo que falta. Yo creo que se necesita tener un task force, ¿cierto? Que esté constantemente tomando, o sea, si ustedes se meten a ver la evidencia que hay publicada solamente, yo el otro día calculé, uno se demoraría casi 7 años en leer todo lo que hay, ¿cierto? Sin parar. Eso solamente en un año pandemia, imagínate. Entonces es una locura, ¿ya? Y, 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 y nuevamente, imitar cosas que pasan en otro lado también es un error, porque uno tiene que, ¿cierto?, ver cuál es el ecosistema en el cual estamos viviendo, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras realidades?
¿ya? No podemos mandar a la gente a cuarentenarse en un espacio de vivienda de 20 metros cuadrados por una familia de 6 personas, ¿ya? Eso es una locura y sin además tener un sustento económico, etcétera. Las ayudas económicas han llegado súper tarde, quizás algunas nunca les van a llegar, ¿ya? Entonces, si tú me das en esa pregunta es un 1, ¿ya? Ni siquiera un 1, es un 0. ¿Ah? Pero en otras cosas, claro, tuvimos acceso a la vacuna y afortunadamente en Latinoamérica somos el país que ha tenido más acceso a la vacuna, ¿ya? Por lo tanto, eso está súper bien, es un 7, una más, ¿ya? Claro, si ponderáis un 1 y un 7 no te alcanza para pasar, ¿ya? Entonces, ese es como el juego que se hace. Solamente para decirle a la doctora López que Chile no está secuenciando el 1%, ¿ya? Fuiste súper buena con el número porque es un 0.2% de los casos positivos. Mira, y eso yo encuentro Es- que esto es gravísimo, ¿sabí? Porque es además, súper desagradable. yo te iba a hacer esa pregunta, Fernando, después, porque se dio, cuando tú estabas, ¿dónde se está haciendo las? Es verdad, porque yo escuché la otra vez, pero uno ya no sabe, ¿es verdad que la secuenciación se están tomando de muestras del aeropuerto, así al azar, así nomás, o sea, solo aeropuerto? No, hay una estrategia que conlleva aeropuertos, conlleva vacunados que se hayan infectado, conlleva adolescentes, conlleva reinfecciones, ¿cierto? A nivel nacional, ¿ya? Eh, Todas las semanas hay, yo creo que aproximadamente unas 100 muestras que llegan al ISP, porque hoy día el ISP es el que está secuenciando mayoritariamente. Mayoritariamente estoy hablando de un 95% de la secuencia de la ISP. Y las universidades se tienen que meter de manera urgente, ya están los convenios, ha sido súper lento la metida, más lento de lo que nosotros esperaríamos, teniendo el caso de cómo fueron los laboratorios diagnósticos. Sí, claro. Y eso debería alcanzar, la pregunta siempre es, ¿cuánto tenemos que secuenciar? Esa es la pregunta que yo te... Yo no, ¿Cuánto? yo no tengo la ¿Cuántos? respuesta, yo no sé, podemos secuenciar 1000, podemos secuenciar 2000, 5000, 10.000, ¿cierto? Como UK, que podemos 100.000 a la semana. Eh, Sin embargo, si nosotros no hacemos la segunda y la tercera derivada de la secuenciación, porque esa es la punta del iceberg, ¿ya? Después tenemos que analizar los datos, tenemos que ver cuáles son las mutaciones, dónde caen, cuál es más prevalente, si hay más prevalente en vacunados que se infectaron o reinfecciones, etcétera. Hay un trabajo epidemiológico detrás, es súper potente, ¿ya? Por lo tanto, eso tiene que ir de la mano y vamos a tener que ir incrementando de a poquito. Hoy día hacemos 100, mañana 200, la próxima semana 500, para poder ir sacando la foto, ¿cierto? Porque aquí no hay una fórmula, ¿ya? Algunos dicen, no, deberíamos secuenciar el 5% de los positivos, otros, no, el 10%. Nosotros podemos, con las capacidades que tenemos, podríamos llegar a secuenciar hasta 10.000 secuencias a la semana. Claro, pero si no Pero, la analiza no te pero sirve de si no, nada. claro, si no la O necesitamos, y sea, eso es volvemos en el fondo, claro, volvemos en el fondo a los clásicos, que en la situación en que estamos entonces, el cortar la cadena de contagios sigue siendo la alternativa, o sea, el cambio de por estrategia en ejemplo, ese sentido, sí, digamos, para conseguir cosas al tiro, ¿sí? claro. Disculpa, Sebastiana, yo creo que, Perdona, nosotros sí, Es que está bien, sí. La pero conversación nos lleva a eso, sí. es que perdón, finalmente, perdón, claro, sí. uno ahora como estrategia, ¿cierto? Se ha puesto fuertemente el test de antígeno, ¿sí? Que ha sido bastante criticado por algunos sectores, pero el test de antígeno lo que te permite es que el individuo sepa inmediatamente si está infectado o no, ¿cierto? Dependiendo de cierta carga viral que tenga, ¿ya? No se va a reemplazar nunca por el RT-PCR. Sin embargo, si la persona está muy infectada, ¿cierto? Que tiene una alta carga viral, sí lo voy a detectar con el test de antígeno. Y le voy a permitir decirle inmediatamente que está positivo, ¿cierto? Y que tiene que ir a hacer la cuarentena y avisarle a sus contactos estrechos. De la otra Oye, manera, espérate, de la otra manera, cuando yo hago el PCR, yo me demoro días en darle claro, sí, o sea, sí, sí. 24, 36 horas. Por lo tanto, esa persona desde que se tomó la muestra, y si es positiva, y si es fuertemente positiva, y se fue a la casa,
tiene una alta probabilidad que haya contagiado a más personas en ese Sí, trayecto. por supuesto, por supuesto. ¿Te fijas? Porque no sabía que era positiva. Sí, Por sí. lo tanto, se sacó Ya, la mascarilla. ahora sí les pediría si podemos ir redondeando, porque ya nos estamos Sí. pasando Ahí le puedo mucho. hacer una última pregunta. Vamos con la última, vamos con la Ya, última. Fernando, una última pregunta. Mira, ha habido, o sea, en distintos lados se ha estado discutiendo sobre esta cosa del testeo que se hace, ¿cierto? De la búsqueda activa de casos. ¿Qué opinas tú de la búsqueda activa de casos en términos virológicos, digamos? Como te digo, es importante hacer búsqueda activa de casos, porque hoy día vemos que hay variantes que tienen que en el individuo tienen mayor carga viral, ¿sí? Por lo tanto, esas personas pueden ser, sin tener síntomas, ¿cierto? Siendo asintomáticos, pueden ser súper contagiadores. Por lo tanto, es importante hacerlo, ¿ya? Sin embargo, hay que hacerlo controlado. Hoy día se ha puesto en muchos spots, ¿cierto? Esta Sí. búsqueda activa de casos, y los operativos no son constantes, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Aquí tiene que haber una cosa constante, seriada, quizás, ¿cierto? Para poder ir controlando esto. Pero también hay que ir a hacer búsqueda activa de casos en lugares donde lo más probable es que haya habido un caso, ¿cierto? Comunitario, y en ese caso comunitario, ¿cierto? Hay que buscar en cada uno de los cuadrantes. Claro, ¿ya? eso Y es eso lo son estrategias que se han hecho en Claro. otros países, Sí. pero son estrategias que son extremadamente caras y costosas, ¿ya? Tanto desde el recurso humano como de presupuesto monetario para los insumos. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Hay que ir ponderando qué es lo que voy haciendo, ¿ya? Y tampoco sacar créditos políticos al respecto. Nosotros vimos en el laboratorio que hubo o sea, no en el laboratorio, a nivel nacional, que hubieron muchos búsquedas activas de casos justamente antes de las reelecciones. Sí, pues, ¿ya? claro. Entonces, más que buscar el caso, era poder Buscaba decirle bajar a la población, positividad. Claro. ¿no? Y poder decirle a la población, finalmente, sabe que nosotros tenemos los recursos, tenemos todo esto, ¿cierto? Para Claro. apoyar a nuestra población. Pero epidemiológicamente detrás no había mucho sentido de poder hacerlo. Entonces, como te digo, son discusiones que gastan harto tiempo de la semana, ¿cierto? Para poder buscar la mejor alternativa, ¿cierto? O la más adecuada a nuestras realidades. Insisto, lo que pasa dentro de la región metropolitana, ¿sí? Lo que pasa en la zona norte no es lo mismo que pasa en la zona sur, ¿ya? Y ahí hay que tomar, ¿cierto? Decisiones que quizás no sean parceladas unas para otras, ¿ya? Así que yo lo invito a todos a vacunarse, ya que están entrando en el periodo, ¿cierto? En el periodo de vacunación creo que van en los 20 años, 22 años. Los invito a vacunarse y teniendo la vacuna no se saquen la mascarilla, ¿sí? Sigan usándola, sigan lavándose las manos, síganse lavando las manos para siempre, ¿ya? Esto es una cosa no solo de ahora. ¿ah? Les quiero recordar que nuestro país bajó el cólera, ¿cierto? Solamente con una campaña comunicacional que decía lávate las manos. Eso en el 93, 94. 93, 94, que fue una de las epidemias más. Así que ya, le quiero entonces agradecer a nuestros dos invitados del día de hoy. Muchas gracias. Muy interesante la conversación. Uno podría seguir hablando todo el día quizás. Y nos quedamos con eso. Pues nos quedamos con un promedio 3.6, creo, con el gobierno que no aprueba entonces. Y muchas gracias a todos. Chao, nos vemos. Chao, y muchas gracias por la invitación y vacúnense. Vayan a vacunarse y no se saque la mascarilla, como dice el profesor Valiente. Gracias. Que estén muy bien. Cuídense, gracias. Gracias.